Atención amigos, porque Tomás Mosiati se refirió acerca de la candidatura de Toa y que no tiene ninguna posibilidad contra Johannes Kaiser. A ver, partamos, a ver si alcanzamos un poco a contarles de todo lo que le anunciamos. El silencio de Michelle Bachelet, el silencio en el lago y posteriormente en Santiago, cuando retornó de sus vacaciones, creó expectación, pero también rabia. En su partido, el socialista, estaban esperanzados en tener una candidata competitiva. Lo decían las encuestas, era la única capaz de garantizar lo que Gabriel Boric proclama como un lobo que aúlla a la luna, la unidad, la de todos, para parar a lo que más temen, lo que ellos llaman la ultraderecha. Bachelet garantizaba que en el Frente Amplio y el Partido Comunista ya tenía apoyo casi sin disidencia. Y que Por lo demás, la gente de ultraderecha lo consideran incluso gente de izquierda, ¿cierto? He escuchado a comunistas llamar de ultraderecha a Boric, increíble. se hablaba de ¿para qué primarias? Confiaban en su simpatía, creían en eso de chiquillos, chiquillas, que eso volvería, por ejemplo, a funcionar. ¿Qué es del pasado? Y respondían, ¿acaso Evelyn? O sea, algunos decían, ¿pero es del pasado? Esa era la crítica. Y respondían, ¿acaso Evelyn Matei no lo es? Y otros decían, ¿pero Bachelet por tercera vez candidata? Y contestaban a esos insolentes que Matei había sido ya candidata 2 veces y las 2 veces había sido derrotada, que Bachelet era mucho más exitosa. Viejos tercios, esas personas medios retiradas, esos políticos que ya están prácticamente guardados, empezaron a activarse. La adrenalina, en menor volumen, es cierto, porque lo contrario no es posible, en esos viejos tercios volvió a fluir. Pensaron en reverdecer laureles, en volver a las pistas, en tener de nuevo, aunque sea algo de poder, en ocupar alguna oficina pública. Tal cual. Todo esto es lo que se... Ellos viven del Estado, son unos parásitos, siempre lo han sido y siempre han querido el cargo. Nunca Bachelet se ha preocupado por los chilenos de bien, sin dudas. Muy bien, Tomás. fumó. La renuncia definitiva de Bachelet terminó con su carrera política. Yo diría ya definitivamente, si es que eso existe en política, terminó con el sueño de muchos, terminó con la unidad posiblemente del oficialismo, esa que se logra por adhesión y convicción, no por defecto o por derrotas, y terminó, repito, con la candidata con hoy la mayor posibilidad de enfrentar a la derecha, que es Michelle Bachelet. Sin duda. La renuncia de Bachelet debería entonces provocar alegría en la derecha, porque saca del camino a una adversaria difícil. Debería provocar alguna desazón, de hecho ya la está provocando en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, porque era por lejos la candidata que podía representar en la forma más genuina los ideales de esos partidos. El Frente Amplio... No, y era la única posibilidad real de que gane la presidencia, porque Carolina Toa no lo va a ganar. O sea, con todos los escándalos que vemos del gobierno en Merluza, no la va a ganar. Así que es verdad lo que dice. El Partido Comunista. Por eso adherían a su candidatura sin pedirle nada, sin exigirle algo, sin que ella se comprometiera a algo, porque era una de ellos. La renuncia de Bachelet es entonces la derrota del Partido Socialista, pero también la derrota del Partido Comunista y del Frente Amplio. Carolina Toa es la candidata alternativa, la candidata de reemplazo, la jugadora que está en la banca y que salta al campo si es que falta la titular. Y a eso tendrán que resignarse. Es una de las varias razones por la que encabeza una candidatura muy cuesta arriba. Carolina Toa Es como que vais perdiendo 2-0 porque el gobierno del Merluzo fue tan nefasto, porque el candidato de izquierda o era Bachelet o no era nadie, ¿cierto? Vas perdiendo 2-0 y más encima no eres tan buena para jugar al fútbol, así que tiene todas las de perder, todas, sin dudas. hija de José Toa, ministro de Allende, un hombre alto, más de 1,90 m, delgado, de rostro enjuto, con aspecto de Quijote, educado, que estuvo en la Moneda el 11 de septiembre de 1973 y que fue asesinado por la dictadura del general Pinochet. José Toa fue ministro del Interior y ministro de Defensa de Allende, pero el 11 de septiembre de 1973
no detentaba cargo alguno. Sin embargo, en medio del golpe, con un bombardeo inminente, con Que hacían la moneda ese tipo también, pues Tomás Mussietti. Ahí muestra su postura ideológica y me parece bien que lo diga, ¿cierto? Un personaje de izquierda, Tomás Mussietti. Pero no por eso no va a estar enterado de lo que ocurre en la actualidad y una persona muy buen periodista, sin dudas. corrió a la moneda y dijo: vengo a estar junto al presidente. Esa es mi responsabilidad. O sea, no hacer caso omiso a al llamado de las Fuerzas Armadas a que abandone el lugar, ¿cierto? Eso es lo que fue a hacer básicamente ese individuo. Y evidentemente se lo llevaron al más allá porque no hacía caso. Es como cuando un delincuente no hace caso a las policías y bueno, te paga un disparo porque no haces caso, así es. Antes había estado deteniendo lo que se llamó el tanquetazo. Ir a la moneda ese día porque consideraba que era su responsabilidad, le costó la vida. Fue un socialista sin renuncia, un socialista que acompañó a Salvador Allende en sus 4 candidaturas presidenciales. Y su hija, Carolina Toá, no optó por el Partido Socialista, sino que por participar en la fundación del Partido por la Democracia, del PPD, junto a Ricardo Lagos, a Jorge Chausson. El PPD, recordémoslo, nació el 15 de diciembre de 1987 como un partido instrumental, porque así se autodefinió. Era un partido, un mero instrumento para terminar con la dictadura militar y alcanzar la democracia por medios pacíficos. Ricardo Lagos, en el momento del nacimiento, dijo que los únicos requisitos para ingresar al PPD eran estar en contra del sistema institucional del régimen del dictador Pinochet, porque no conduce a la democracia, y además querer derrotarlo por medios políticos. O sea, muchos podían estar ahí porque era un instrumento solo para eso. ¿Quiénes estuvieron en esta, junto con Carolina Toá y Ricardo Lagos, en la conformación del PPD? Recordémoslo: Armando Jaramillo y Julio Subercasó, hombres de derecha, esa derecha escasa que se opuso a Pinochet, pero también estaban Erich Nake, Jorge Arrate, que hoy día está bien a la izquierda, Esteban Valenzuela, sí, el mismo, el que hoy es ministro de Agricultura, María Antonieta Sá, Ricardo Brodsky, Juan Gabriel Valdés, el actual embajador en Estados Unidos, el actor Nissim Charim, Aniceto Rodríguez, antiguo dirigente social. Bueno, lo que dice Tomás Mussietti en el fondo, Carolina Toá es más de lo mismo, ¿cierto? Es la continuidad de Boric, ¿cierto? Porque ambos vienen del mismo lugar, ambos son fanáticos de Allende. Esa es la verdad. El tipo de Boric es el fan número 1 de Allende y lo dejó más que demostrado, sin dudas. El tipo hasta se parece a Allende. El lista, Carlos Montes, el mismo, el actual ministro de Vivienda, y muchos más. Entre ellos estaba Carolina Toá. Este partido, nacido como mero instrumento para derrotar a Pinochet, ya dura el instrumento más de 36 años. Muchos de sus militantes renunciaron. Otros se fueron a otras colectividades como Jorge Arrate y Esteban Valenzuela. Otros se radicaron en el Partido Socialista. Otros, cada vez menos, se quedaron ahí en el PPD, y entre ellos está Carolina Toá. El PPD progresivamente dejó de ser un partido diverso para convertirse en un partido de izquierda a secas, guiado, controlado, dominado por Guido Girardi. Cuando renunció uno de sus fundadores, Pepe Out, dijo, ¿qué dijo Pepe Out en ese tiempo, cuando renunció? El PPD tenía la diversidad política como un valor. Hoy día todo su esfuerzo es a reducir la diversidad política interna. El partido se entendía como la síntesis de las luchas liberales con las luchas socialistas. Las luchas liberales por la libertad política y las luchas socialistas por la igualdad social. Eso desapareció de la declaración de principios. Por lo tanto, el partido que quiere ser hoy día es otro distinto al que yo concorrí a formar. Es completamente distinto ese esfuerzo que encabezó Ricardo Lagos de constituir una socialdemocracia libertaria y moderna. Y el Libertaria. O sea, no tenía nada de libertario. Lo único que creía en la democracia, eso está perfecto. Pero no, o sea, era un tipo anticapitalista. ¿Qué me dice libertario? No era libertario, básicamente, no. O sea, era socialista el tipo. De libertaria nada. Libertad quizás en democracia liberal, pero más allá de eso nada. Recordaba que hubo un cambio en la declaración de principios en el año 2010 y agregó Pepe Out:
yo estoy cansado ya de tener que estar en desacuerdo con el discurso oficial del partido cada vez que habla Quintana y saca la retroexcavadora. Y añadió, el partido se ha ido convirtiendo, a mi juicio, y este es un problema que es común en muchos partidos, pero yo hablo del mío, en propiedad privada. Es un partido que tiene un controlador principal y un par de accionistas minoritarios a los cuales este controlador sube a la micro. El socio controlador, ustedes ya lo saben, es Guido Girardi. Y Guido Girardi hoy, esto lo dijo Pepe Out cuando renunció, pero Guido Girardi hoy es uno de los impulsores de la candidatura de Carolina Toá. Y el Quintana, del que habla Pepe Out, de la retroexcavadora, Pepe Out se refería a él en 2016, es Jaime Quintana, el actual presidente del PPD, impulsor obvio de la candidatura de Carolina Toá y un hombre que responde también a Guido Girardi, es un accionista minoritario. Quintana había hablado de la retroexcavadora contra el modelo neoliberal en 2014. Días después del estallido, de la revuelta, de la insurrección, lo que usted quiera, como quiera llamarlo, o sea, recuerde que eso fue el 18 de octubre de 2018. Bueno, pocos días después, el 5 de diciembre de 2018, Quintana, Jaime, dobló la apuesta y dijo, Chile necesita no una, sino 3 retroexcavadoras. ¿2018 o 2019? Yo estoy casi seguro que el 2019 el estallido electoral. Sí, el 2018 no lo sé, que estoy mal con la fecha. Este es el partido, con el mismo socio controlador, con Girardi, pero con menos accionistas minoritarios, porque hoy está empequeñecido, el que sirve de base a la candidatura de Carolina Toá. Algunos dirán, como Camila Vallejo, cuando le disgusta algún ajeno ejercicio de memoria, que esto es arqueología, en un ejercicio de menosprecio que hace Camila Vallejo de la historia, seguramente de su especialidad, que es la geografía. Pero creo que es bueno recordar para intentar... No, o sea, Vallejo no tiene ningún tipo de especialidad. Solamente tiene la especialidad para arruinar Chile. Esa es la única especialidad que tiene, sin dudas. Explicar el presente. La política es, lo hemos dicho varias veces, la búsqueda y el ejercicio del poder. En la larga trayectoria de los políticos con años, que este es el caso de Toá, ha habido o han vivido victorias pírricas, derrotas estruendosas, aparentes derrotas. Han convivido con aliados perennes, con aliados ocasionales, algunos aliados de conveniencia, sufrido traiciones y en otras ocasiones los compromisos se han roto solo por razones de la política, del partido, de los lotes, del cálculo para escalar. En este ejercicio muchas veces la dignidad, el orgullo, el respeto por sí mismo se abandona en pos de ese poder que tanto se busca y tan a menudo resulta tan esquivo. Así es. A propósito de la política, una vez con agudeza, Giulio Andreotti dijo, hay amigos íntimos, amigos, conocidos, adversarios, enemigos mortales y compañeros de partido. Esto de olvidar agravios, bueno, a ver, recordemos lo que ocurrió el 19 de mayo de 2021. Hace no tanto tiempo, había intentos para primarias presidenciales entre todos los partidos de la izquierda, o sea, los partidos del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal. Habían dejado a la DC fuera porque al Frente Amplio le provocaba una urticaria severa. Pero por primera vez, el Partido Socialista y el PPD, desde el retorno a la democracia, rompían con la democracia cristiana y demostraban lo que ya había ocurrido, su asimilación a la izquierda más radical. Sin dudas. Ese día, era miércoles, el PPD ya había vetado a Heraldo Muñoz. Y por lo demás, la democracia cristiana no son gente de centro, son gente de izquierda. Son todos menos demócratas y son todos menos cristianos. O sea, esos tipos no creen en Dios, son gente de izquierda, gente que odia a Chile. Y solo como dice Tomás Mossetti, buscan el poder estos tipos. No, jamás han buscado el bien de los chilenos de bien, jamás.
para que participara como candidato en primaria a las presidencias en su representación del PPD. Y Heraldo, para el Frente Amplio, representaba de lo más abyecto de los 30 años. En ese tiempo, hace menos de 3 años, había una crítica frontal a los que habían osado pertenecer a la Concertación. Entonces, el PPD agachó la cabeza, hizo que renunciara Heraldo Muñoz y le otorgó el apoyo a la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. Y entonces el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, hoy recién estrenado ministro del Interior, concurrió donde los Frente Amplistas, modelando con sus labios una sonrisa servil. Ahora sí podemos participar en las primarias con Gabriel Boric, con Daniel Jadwe, porque hemos cumplido con la exigencia de ustedes. Esa exigencia de guillotinar, descabezar a Heraldo Muñoz. Pero hubo una sorpresa, porque ahora la gente del Frente Amplio no exigía solamente la cabeza de Heraldo, exigían excluir al PPD, aunque no tuvieran ya candidato. Fuera el partido corrupto, fuera esos neoliberales camuflados, esos vendidos seguidores en algún momento de Tony Blair. Esa gente que ni siquiera conocía a la economista Mazzucato, que no habían visitado la University College London, donde ellos sí habían estado. Qué fácil es hablar así cuando uno tiene todo en la vida, ¿cierto? Estos tipos del Frente Amplio han sido de las universidades, vienen de la universidad esos tipos, ¿cierto? Son cabros y que evidentemente carretean todo el día y no están ni ahí con trabajar. Esa es la verdad. Veamos el caso mismo de Boric, ¿cierto? Ahí teníamos rápidamente el comentario de BioBio Noticias de Tomás Mosiati. Veamos el caso de Boric, amigos, donde Boric saltó directamente de la universidad, pasó directamente a la presidencia. Imagínense la locura, lo mal que tenemos que estar como país para que la máxima autoridad de este país la gobierne un universitario, ¿cierto? Un universitario que aún no termina la carrera. Es como que yo gobierne Chile, ¿cierto? Porque yo estoy a nada de egresar, de recibirme, pero aún no termino la carrera. Una locura, ¿cierto? Una locura, no tengo nada. Si bien estoy... Y ni siquiera este tipo ha tenido roce con el sector privado, porque como es zurdo y es fiel a su filosofía, no sabe ganar y generar riqueza, ¿cierto? Porque primero yo encuentro que el presidente de la República tiene que saber cómo funciona Chile, cómo se genera riqueza en Chile, porque si no uno comienza a cometer errores muy, muy infantiles, esa es la verdad. Y no solamente eso, porque tú puedes generar riqueza, estar en el sector privado, que por lo menos te da como un inicio, un punto de partida, ¿cierto? Para tomar políticas públicas, sino que el socialismo le ha hecho mucho daño a este país, sin dudas. Así que eso, amigos, gracias por ver el video y eso, nada más que decir, suscríbanse y dejen su like. Gracias.